Dios, a mí, dice Jehová, y estemos en cuenta. Así dice Jesús. Amén. Hoy Él nos pone delante de Él su palabra. Y la palabra es el maná celestial que le dio a Moisés, que le dio a Samuel. Y hoy a Samuel lo llamó siendo un joven, a Moisés lo llamó en un desierto de su vida. Y a mí me llamó estando de par a par. Me considero una carne viva delante del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús, cuando empieza a obrar en mi vida, yo le decía: Señor, se pasó el efecto de la anestesia y me estaban cosiendo carne herida, me hacía gritar. Ahí nosotros empezamos a clamar a ese Jesús vivo que resucitó por medio del Espíritu Santo. Empezamos a clamar, empezamos a decir: Señor, ten piedad. Pero cuando estamos en una condición de declive, cuando estamos en una situación de muerte, porque nosotros no teníamos el conocimiento y nadie me enseñó que había un Jesús. Nadie me dijo: hijo, tenés que ser salvo. Hijo, tenés la plena necesidad de salvarte de una muerte eterna. Hoy la palabra de Jehová Dios está dispuesta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Él nos va a escudriñar. Él nos va a hacer la radiografía completa a través de su palabra. Y la palabra de Dios dice: tú, hijo de hombre, dile a los de tu pueblo, la justicia del justo no les librará. ¿Cuándo no nos librará? Si yo confiadamente, ¿sí?, me confío. Dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. La justicia del hombre, dice Jehová Dios de los ejércitos, es como trapo de inmundicia. Y la justicia de Dios es celestial. No tiene sombra de variación. ¿Sí? Jesús se hizo pecado por mi vida. Él llevó el acta de los decretos que nosotros obstinadamente seguimos creyendo que en esa apostasía que Jesús no nos ve, que Dios no nos ve. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo nos está observando. ¿Cómo puedo yo creer que no me están viendo? Porque tengo la memoria, la conciencia muerta en delitos y pecados. Por eso pecamos. Por eso no nos arrepentimos. Porque ese don celestial viene de Jesucristo, viene a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy Dios nos llama, así como yo estaba en ese hospital tendido, me considero una carne viva. Ahí entendí quién era Dios y su soberanía. Ahí entendí que el barro sí se puede cocer. Que Dios, así como hablaba hace unos tiempos atrás, que le decía el profeta: ¿vivirán estos huesos secos? Tú no sabes, Jehová Dios mío. Tú sabes, Señor, que viviré. Tú sabes, pero yo quiero ser salvo por una eternidad, Señor. Yo no me quiero ir al infierno. ¿Vieron la lava? ¿Ustedes han visto lo que es la lava? Bueno, Jehová Dios es fuego consumidor. Si a mí Dios me tejió, me volvió a la vida, y el Espíritu Santo de Dios clamó a su sangre, a la sangre de Cristo espiritualmente, porque yo no tenía poder, estaba entre la vida y la muerte, y yo no sabía clamar, porque no vino ningún pastor a decirme: Jesús te ama. En ese momento tuve que hacer el trato fue con el Espíritu Santo de Dios. Y como decía el pastor acá, no vemos las letras chiquitas cuando nosotros le prometemos a Jesús que le vamos a servir, pero nos gusta más el pecado del mundo. Es por eso que Dios nos dice: volveos a mi reprensión, volveos a mi presencia, arrepentidos y convertidos. Así nos dice el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Jesús era muy fuerte al apóstol Pedro. Incluso cuando llegó a Saulo, era alumno de Gamaliel, un doctor de la ley. Llegó a Jesús también. Llegó pensando que podría adular contra el Espíritu Santo. Llegó pensando: ¿cómo voy a ser salvo también? Si era un intérprete de la ley, él sabía todo.
Y le dice Jesús, tú siendo intérprete de la ley, me preguntas a mí, ¿sí o no? Jesús nos dice, si nosotros somos intérpretes de la ley de Dios, o Él nos interpreta lo que somos, cambia la cuestión. Porque lo que necesitamos es ese verdadero cambio del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, reflejada la vida celestial, se basa en obediencia. El pueblo de Israel tuvo 400 años para esperar una redención divina de Dios. Desde la época de Abraham, cuando lo probó, cuando pasó Isaac también a su hijo, ahí Jehová Dios tenía el plan perfecto para con nosotros, con Jesús. Y no has tenido paciencia, soberana paciencia de Dios para llegar. Este día es señalado de parte de Dios para que yo me arrepienta, para que ustedes se arrepientan. El día de mañana yo no lo sé. Porque Dios me libró de la muerte, sí. Pero yo tengo un juicio ahí arriba. Y yo diría, pero yo soy escogido de Dios. Y a los escogidos de Dios nadie los toca. Sí, pero los apóstoles sufrieron por Jesucristo. No se quedaron con los brazos cruzados esperando la lluvia tardía. Jesús les dijo, yo os daré consolador. Y ese consolador divino vendrá a sus vidas cuando ustedes hayan orado. Porque el apóstol Pedro con los apóstoles no podían orar una hora con Jesús. Él estaba arrodillado en Getsemaní llorando, el Hijo de Dios. ¿Por qué lloraba Jesús? ¿Por qué sigue llorando el Hijo de Dios? Porque Él conoce nuestras intenciones. Él sabe nuestras debilidades. Él entiende lo que sufrimos. Él entiende lo que nosotros pensamos. Y pensamos, pero no hacemos. Creemos en Jesús, pero no quiere que creamos a medias aguas. Creo en el mundo y creo en Él. O creo en Él y no creo en el mundo. O me entrego al pecado, o me entrego al mundo. Jesús no está dividido en el pecado del mundo, porque Él dice, Él ya llevó nuestras rebeliones en el madero de la cruz. La palabra de Dios está declarando, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte para el impío. Si el justo pecare, la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Si el impío se arrepintiere de la impiedad y dejare de hacer lo malo, ahí nosotros, reconociendo que hemos pecado delante de Jesucristo, porque nosotros no le podemos hacer mentiroso a la presencia de Dios, al Espíritu Santo de Dios, porque Él va a ser el que nos va a regir con esta vara de hierro. Porque con nosotros, si tenemos la costumbre de irnos por el lado derecho, el Señor dice que tiene un mejor camino. Ese camino celestial no nos va a guiar hacia la derecha o hacia la izquierda. El entendido es hacia arriba, dice la palabra de Dios. Ahora, si yo vengo por la derecha, Dios me está diciendo que es hacia arriba. Veamos. Si el Espíritu Santo de Dios me dice, arrepiéntete, hijo mío, porque mañana voy a pasar por ti. Él viene como ladrón en la noche. Y si el justo confiadamente pecare, ¿qué dice la palabra de Dios? La espada está a la puerta. La espada de Dios está a la puerta, no vamos a poder escapar, dice el Dios. Ni en esta tierra, ni en ningún lugar. Porque el trono está hecho para una sola cuestión, para adorar, para clamar, para recibir esa palabra. La palabra de Jehová Dios no va a volver vacía. Porque el Espíritu Santo de Dios nos va a redarguir cuando lleguemos y nos va a decir, ora. Orad sin cesar. Ora, pueblo de Dios. Porque Dios ya ha hecho la obra perfecta en madera de la cruz. Llevó el acta de los decretos. Jesús fue abolido. Recibió la cruz que nosotros no podíamos llevar, que no podíamos sustentar esa gracia celestial. No podíamos recibir ese castigo eterno. Jesús no quería que nosotros pudiéramos padecer algo que no podíamos. Por eso la palabra de Dios dice, por gracia sois salvos, no por obras.
Y Pedro le dijo, que dura es tu palabra, Señor.